El tema que hemos titulado ¿Existen los milagros? Y lo hemos titulado así porque en este momento hay una cantidad de personas que hacen hasta burla del Evangelio al presenciar esta epidemia mundial de coronavirus y se preguntan ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están la gente que hace milagros? Y hay cierta preocupación. Por lo tanto, queremos estudiar la palabra de Dios sobre este concepto de los milagros. Y dice la palabra de Dios, anímese conmigo, abra su Biblia, y leemos allí en el Evangelio según San Lucas, que es el tercero de los 4 evangelios. Por cierto, Lucas, un médico, se le llamaba el médico amado, dice la escritura en Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. En otras palabras, Jesús sanaba a todos. Lo primero que yo quiero valorar en este estudio, en esta reflexión, es que yo quiero afirmar categóricamente aquí, hermanos, ante las redes sociales y ante el mundo, yo creo en los milagros. Yo no creo que la era en la cual Dios opera en milagros, incluso usando a un ser humano, yo no creo que ha pasado. Es decir, los dones que aparecen en primera a los Corintios capítulo 12, 13 y 14, yo creo que hoy están firmemente vigentes para la iglesia del Señor. Y creo que esos dones espirituales van a acabarse cuando Cristo regrese por su pueblo. Pero no voy a tratar de demostrar en esta mañana, no voy a argumentar sobre por qué creo que están vigentes hoy. Simplemente lo voy a dar por sentado. Pero quiero enfatizar y tocar algunos aspectos, porque por ejemplo, cualquier don espiritual, escúcheme bien, cualquier don espiritual, pero vamos a enfatizar en esta mañana solamente el don de profecía y el don de sanidades. Aunque creo en el don de lenguas y creo en el don de interpretación de lenguas, yo creo que eso Dios lo puede manifestar hoy. Cualquier don espiritual. Y cuando digo don espiritual, hago una diferencia a don natural. El don natural es el don que nace con la persona. Cuando usted nace, usted tiene dones naturales, ya sea de cantar, ya sea de hablar, ya sea de hacer chistes. Son habilidades que Dios le da a una persona más que a otra, ¿verdad? Ahora, el don espiritual nace cuando la persona nace espiritualmente. Es decir, cuando la persona se ha convertido de nuevo, cuando ha nacido de nuevo, entonces Dios le da a esa persona un don o 2 dones o 3 dones, lo que Dios le quiera dar. Que de la misma manera que a veces uno es niño y no sabe que tiene el don del canto o no sabe que tiene el don de hablar, de la misma manera hay mucha gente que tiene dones espirituales y que no sabe que los tiene. Tiene que descubrirlo en el transcurso de la vida. Ahora, quiero hablar sobre los dones espirituales, que los dones pueden tener 3 fuentes. La primera fuente que quiero mencionar es la fuente carnal. Los dones pueden ser carnales. Y por supuesto, cuando los dones, el don de sanidad, el don de profecía, el don de lengua, cualquier don, es de la carne, por supuesto que no es de Dios. Y cuando estamos diciendo que el don es carnal, es porque la persona está inventando consciente o inconscientemente ese don. Una persona puede estar hablando en lengua y estar inventándolo, o inconscientemente, como ha oído tanto Sibiricaba Rabaicanda, que ya hay Sibiricaba Rabaicanda, cuando viene a ver la persona lo está reproduciendo, pero sigue siendo un don carnal. Entonces el don de sanidad también se puede ejecutar de una manera carnal
Y el don profético también se puede ejercitar de una manera carnal. Por supuesto, no es de Dios. Ahora, esa es la primera fuente que queremos enfatizar sobre el tema de los dones, milagros, etc. La segunda fuente de un don, de una manifestación milagrosa, de una manifestación profética o de una manifestación de hablar en lengua, es que puede tener un origen satánico. Es decir, que el demonio puede estar usando a una persona para revelar algo que va a ocurrir. Y no voy a estudiar ahora, otro día lo estudiaremos, cómo es posible que el diablo puede predecir el futuro. Y yo quiero decirte, el diablo no conoce el futuro, es otro tema, pero el diablo tiene la capacidad de poder acertar, digamos, en el 90% de las cosas que él profetiza, por muchas razones que vamos a estudiar otro día. Pero, es decir, lo que estamos diciendo es que el don profético puede ser satánico, el don de sanidad puede tener un origen satánico. Por ejemplo, yo le pregunté a una persona que tenía el don de sanidad, le pregunté, ¿y desde cuándo usted sana enfermos? Y me dijo, chico, desde que yo estaba en el mundo estaba sanando enfermos. Eso me dejó pasmado, realmente, porque me pude dar cuenta en ese momento que la manifestación, la operación de los dones de sanidad de que él estaba operando, no era un don espiritual, sino era un don que venía de antes. Entonces hay que tener cuidado, porque los dones, las manifestaciones milagrosas pueden tener un origen satánico y hay que tener cuidado. En tercer lugar, los dones, las manifestaciones pueden tener un origen divino. Yo creo, amado hermano, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo creo que el mismo Cristo que andaba sanando en Galilea hoy tiene la misma capacidad para sanar enfermos hoy y usar el vaso que él entienda que ha de usar para sanar enfermos, ¿verdad? Ahora, yo quiero aclararle, amado hermano, que hay muchos charlatanes. Usted puede ver la televisión, usted puede ver diferentes tipos de programas, puede ir a congregaciones y déjeme decirle que hay muchos charlatanes. Repito, hay muchos charlatanes. Personas que no tienen el don de milagros, personas que no tienen el don de sanidad, personas que no tienen el don profético y lo están ejerciendo en la carne, sabiendo, en primer lugar, que el 35% de las enfermedades son imaginarias. ¿Me está entendiendo eso? Pongamos un ejemplo. Si yo creo el ambiente adecuado en un recinto donde hay 300 personas, creo el ambiente adecuado, la música adecuada, las palabras adecuadas, y yo doy la orden de que en ese momento, ya en un momento especial del culto, que las personas que tienen problemas del corazón sean sanadas. Si hay 50 personas enfermas del corazón, por lo menos de ellas, el 25% serían unas 8 personas aproximadamente. Puede levantar la mano diciendo, Dios me ha sanado. Eso puede pasar. Entonces el charlatán aprovecha esa condición, amado hermano, de que hay enfermedades psicosomáticas, se llaman. Son enfermedades que no existen en la realidad, son enfermedades imaginarias. La persona cree que lo tiene y solamente con el momento adecuado, el contexto adecuado, la palabra adecuada y el énfasis adecuado, la persona puede quedar sana. Puede quedar sana. Pero repito, eso es una sanidad psíquica, no es una sanidad corporal. Por eso hay muchos charlatanes que se aprovechan de esto, amados hermanos, para crear un ambiente y yo tengo el don de sanidad y no tiene el don de sanidad. Usted tiene el don de aprovechar una debilidad de la mente humana para declarar a personas que están sanas ya, que reconozcan que están sanas. Pero eso forma parte ya del ámbito de la psicología. Ahora, hay otro problema también con respecto a este fenómeno de los charlatanes. Y es que hay muchas enfermedades que son reales,
pero sin embargo, en el contexto adecuado, las palabras adecuadas, la música adecuada, la persona puede creer que está sana. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciéndole? Es decir, que una predisposición psicológica puede hacer que la persona en el momento, porque fue de un impacto, fue un ambiente que la persona creyó que estaba sana, creyó que ya había sido liberada. Pero sin embargo, lo que sucede con este tipo de sanidad, de manipulación, de preparación psicológica, es que la persona creyó que estaba sana y la persona llegó a su casa y cuando al otro día despierta se da cuenta que ahí vuelve a estar la enfermedad. En otras palabras, los síntomas desaparecieron temporalmente, pero la persona sigue enferma. Por eso hay que tener cuidado con los charlatanes. Por eso, en un culto donde yo solamente veo que se me quitó el dolor de tal cosa y el dolor de tal cosa, yo no le presto mucha atención. Necesitamos milagros auténticos. Necesitamos ver un milagro de una persona que le faltaba un pie y Dios se lo puso. Yo creo que Dios lo puede hacer. Necesitamos un milagro de un pie que ha sido roto, quebrado y el Señor lo ha restaurado. Necesitamos un milagro que, amado hermano, pueda ser autenticado por la ciencia médica que pueda. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene cálculos en los riñones y el scan, el rayo X muestra los cálculos de los riñones y Dios le ha sanado, que le pregunto, si usted se hace un examen en rayo X, ¿qué va a salir en el rayo X? Va a salir que usted está sano. Va a salir que no hay nada porque hay un milagro real, un milagro auténtico. Por eso a mí no me llama mucho la atención el tema de me dolía y ya no me duele. No, hermano, necesitamos cosas más auténticas. Ahora vamos a entrar, amado hermano, de lleno a la palabra de Dios para poder valorar algunas cuestiones con respecto a Jesús. Primeramente, en Lucas 4:40, nosotros podemos leer que dice el Señor en su palabra: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. En otras palabras, Jesús sanaba a todos. Ahora quiero aclarar, porque Jesús sanaba a todos en ese día. Ese día sanó a todos. Ese día sanó a todos los que estaban enfermos. Pero Jesús no siempre sanaba a todos. Por ejemplo, nosotros podemos leer en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Usted puede ir conmigo a la palabra de Dios y puede ver que dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 3, hablando del estanque de Betesda, dice la palabra: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Repito, una multitud enferma. Llegó el Rey de Reyes, llegó Jesucristo, pero dice la palabra en el versículo número 13, dice la Escritura: y el que había sido sanado, estoy abreviando, ¿verdad? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. En otras palabras, en el estanque de Betesda, Jesucristo solo quiso sanar a uno. Entonces, Jesucristo no siempre sanaba a todos. Y en tercer lugar, hablando del ministerio de sanidad de Jesucristo, dice la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, y le invito a ir conmigo a la palabra, Marcos 6, dice la Escritura, Marcos 6, 5 y 6, y no pudo hacer, y estaba en Nazaret, su pueblo, donde lo conocían, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Fíjate bien, ya aquí no era un problema de que él no simplemente una elección. Aquí se habla de un problema mayor. Se habla de un problema grave de fe que menciona la palabra. No pudo hacer allí ningún milagro.
salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y primeramente quiero aclarar que no creo, dice la palabra que no pudo, no creo que era que no podía, o sea, no creo que era que el poder no le alcanzaba. Porque la palabra de Dios nos menciona casos donde Cristo sanó a gente que no tenía fe. Usted puede recordar cuando Cristo fue llevado allí a la cruz, que estaba en el jardín del Getsemaní, y dice la escritura que el apóstol Pedro le cortó la oreja a una persona, al siervo del sumo sacerdote. En otras palabras, aquella persona venía sin fe, esta persona venía a Cristo, pero era dentro de la turba que venían a llevárselo preso. Y Jesucristo simple y sencillamente tomó la oreja e hizo un milagro. No fue una sanidad, fue un milagro. Porque lo que Jesucristo hizo sobrepasaba las leyes de la naturaleza. Tomó la oreja cortada, la oreja sangrante, y simple y sencillamente se la puso. No tenía fe y él lo sanó. Cuando Cristo sanaba, cuando Cristo resucitaba muertos, el muerto no tiene fe. ¿De qué manera el muerto va a tener fe? Ahora bien, cuando dice la palabra que no pudo, yo me hago la idea de que, por ejemplo, y lo voy a hacer de una manera usando una expresión de comestibles, una simbología, una ilustración de comestibles. Por ejemplo, yo no me puedo comer un perro asado. Pregunto, ¿no puedo? Sí puedo. Yo hago un esfuerzo, hago, como decimos, de tripa a corazón y me lo como. Pero mi mente no puede. Y como mi mente no puede, mi actitud no puede, mi condición de ver, mi psicología en ese momento no puede, aunque potencialmente sí puedo. Por eso yo creo que Cristo sí podía. Pero era tanto el asombro que él tenía por la incredulidad, amado hermano, que vamos a decirlo, no se animó, no es la palabra, no es que se bloqueó, Cristo se perturbó, amado hermano, a causa de tanta incredulidad, y amado hermano, no sanó enfermos, porque el contexto era un contexto mucho más adverso, que su ánimo no estaba para poder sanar un enfermo. Y voy a poner otro ejemplo. ¿Puedo yo cortarme un dedo? Sí puedo cortarme un dedo, pero no puedo, porque me va a doler. No puedo porque es mi dedo. No sé si tú me entiendes. ¿Puede un padre matar a su hijo? Físicamente, potencialmente sí puede hacerlo. Pero el amor que un padre le tiene a su hijo le hace que no llegue a ejecutar tal cosa. Y eso es lo que yo entiendo cuando dice la palabra que no pudo. No es que su poder no era suficiente para sanar a los enfermos, ¿verdad? Sino era aquella situación de incredulidad, amado hermano, que le afectó, amado hermano, para poder ejecutar el milagro. O sea, no se animó, se ha perturbado por tanta incredulidad. Ahora bien, ¿de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. Él tenía la capacidad, y la tiene hoy, de sanar a cuanto enfermo quiera o no quiera. Él tiene la capacidad, porque Él es Dios 100%, omnipotente 100%. Pero cuando estamos hablando hoy de la realidad de los dones de sanidades, estamos hablando de hombres a los cuales Dios ha delegado una capacidad, pero que esas personas siguen siendo hombres 100%, y valga la pena aclararlo, son 0% Dios. ¿Me está entendiendo lo que estamos diciendo? Es decir, que la persona que tiene el don de sanidad, o que tiene el don de hacer milagros, o que tiene el don de profecía, o que tiene el don de ciencia, amado, el don que Dios le haya dado, esa persona es 0% Dios, 100% hombre. En otras palabras, es una persona que está limitada. Su capacidad está limitada. Su poder está limitado. Esa persona
no tiene, oiga, no tiene el poder para sanar. El pastor no es el que sana, el que tiene el don de milagros no es el que sana. Y voy a usar en la palabra de Dios a un hombre, amado hermano, que yo creo que es un modelo que podamos tomar, porque Dios le dio la capacidad de hacer milagros como pudiéramos decir que ningún otro hombre en la historia, excepto Moisés, que Dios lo usó de una manera poderosa, ¿verdad?, lo hiciera. Y en este caso estoy hablando del profeta Elías. Usted recuerda que cuando Elías estaba en su ministerio en un momento determinado, y podemos ir a la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, dice la palabra que cuando se estaba para ofrecer el sacrificio, ¿verdad?, él pidió: traigan el buey, échenle agua y échenle agua y échenle agua. Pues cuando llegó la hora, Elías simple y sencillamente oró, no gritó. Y voy a leerlo, dice el versículo 36 del capítulo 18. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, fíjate, no gritó, no clamó, no estuvo ni siquiera mucho tiempo, dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dirá, Elías quiso hacerlo. No es que Elías quiso hacerlo. Si lees bien, y aquí voy para que pueda entender que los milagros hoy no es porque yo quiero hacer un milagro, porque yo lo voy a hacer y porque yo declaro, amado hermano, no es por lo que el hombre declare. El hombre no puede hacer nada si no viene de arriba, si no se vuelve en un show. Fíjate lo que dice el profeta. Cuando termina el versículo 36 dice que por mandato tuyo, fíjate bien, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aún Elías, el hombre de los milagros, dice que lo que él hizo, lo hizo, oiga, por mandato de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Voy a otro caso del mismo profeta Elías. Cuando Elías hace el milagro de la viuda de Sarepta, ¿verdad?, que se ha hecho histórico y famoso, esa muchacha, esa señora, esa viuda, por los milagros que ocurrieron en ella. Antes de que ocurriera el milagro, en el capítulo Primera de Reyes 17, 9, Dios le dice al profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Estás ahí todavía? ¿Estás dándote cuenta que no es que Elías se le ocurre fabricar un poco de pan, o fabricar un poco de harina, o fabricar un poco de aceite porque simplemente él tiene hambre o porque ve una necesidad? No es porque él vea una necesidad, es que había una orden de arriba, es que había una declaración, como Dios le dijo: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pero vamos a ver cuando él llega a la casa, versículo 14, dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pero ¿cómo comienza diciendo? Jehová Dios de Israel ha dicho así. No es que yo estoy declarando, no, yo no estoy declarando nada. Yo estoy declarando lo que Dios me ha dicho. Jehová ha dicho así. Él ha dicho. Y como Él lo ha dicho, yo te ordeno que tú lo hagas. Pero ya había una palabra, una revelación divina sobre el profeta, amado hermano, para que esto sucediera de esta manera. Otro milagro de Elías: la lluvia. Nosotros creemos que a él se le ocurrió un día y decir: no va a llover más por 3 años y medio porque yo lo declaro. No, hermanos, dice la palabra en Primera de Reyes 18:1, podemos buscarlo allí, hermanos, en nuestras Biblias.
Dice, pasado muchos días, y ya él había dado la palabra de la sequía, y ahora él iba a dar la palabra para que lloviera. Pero oiga bien, oiga bien. Primera de Reyes 18:1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, oiga, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no es la voluntad, no es la capacidad, no es la pericia humana? No es que ahora yo quiera ir al hospital y declarar sano de coronavirus o de cáncer a todas las personas o a cualquier persona. No es que yo vaya a un féretro y diga tú te levantas en el nombre del Señor porque yo tengo el poder. No es así. No es así. Y lo podemos ver en el profeta Elías, ¿verdad? En este caso que estamos estudiando ahora. Aún la lluvia, amado hermano, Dios se lo había revelado. Y para terminar con el profeta Elías con respecto a estos milagros, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículos 15 al 16, Dios le dice algo que lo haga. Me imagino que cuando Elías llegó al lugar donde iba a ocurrir, la gente diría, oigan, este hombre, ¿verdad?, que tiene un poder tremendo porque puede declarar a este como rey de esta cosa y puede declarar al otro, este hombre es un semidios. No, hermano. Jehová le dijo, versículo 15, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ahora oiga, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ya Dios se lo había dicho para que él fuera allá y se lo dijera, tú vas a ser el próximo rey. ¿Me está entendiendo? No es que él, amado hermano, se lo imaginó, es que Dios se lo dijo. Versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios se lo había revelado. No era la capacidad de él de poder declarar porque él podía declarar, no es porque él tenía esa capacidad, amado hermano, porque yo declaro ahora milagros de creación material o milagros creativos. No es así, es una farsa. Es una farsa. Y lo peor, amado hermano, es que nosotros vemos que se declaran cosas que no pasan, porque no es así. Yo declaro que este ciclón se va no se va nada. Yo declaro que este coronavirus desaparece. ¿Por qué no desaparece? Porque Dios no lo ha declarado, simple y sencillamente. Y los hombres de Dios tenemos que entender, amado hermano, que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y no decir lo que Dios no ha dicho, no declarar lo que Dios no ha declarado, no afirmar lo que Dios no ha afirmado. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora, seguimos con Elías, pero hablando ahora para que podamos entender de que el profeta no lo sabe todo. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Elías estaba, ¿verdad?, allí en la cueva, huyendo, atemorizado. Él creía, y no estoy resumiendo para no ser tan largo, él creía que era el único profeta que quedaba. Eso fue lo que él le dijo al Señor, ¿verdad? Solo yo he quedado. Y dice el Señor, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron y cuyas bocas no lo besaron. Está refiriéndose a Baal. 7,000 profetas, amado hermano, que no habían claudicado. Entonces Elías, Dios no le había revelado eso hasta ese momento. Él creía que él era el único profeta. Entonces a veces tú ves a un profeta y tú crees que él se la sabe todas. No, el profeta auténtico sabe lo que Dios le ha dicho. ¿Me está entendiendo? Entonces vamos a otro caso y con esto estamos ya terminando la reflexión de la palabra. Y vamos a Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 24, capítulo 4, versículo 27. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 24, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27. Dice la escritura, luego que llegó a donde estaba el varón, aquella viuda que aquella señora que se le había muerto el hijo, la esposa del varón de Dios.
del hombre. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies. Se le había muerto el hijo, estaba muerto en la casa tendido. Y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, oiga bien, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Repito, Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. De manera tal que el ministerio profético no es que la persona se las sabe todas. Y por eso yo hago un llamado a los profetas. No digas lo que Dios no te ha dicho. Amén. No digas lo que te viene a tu mente. Dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No digas lo que tú te imaginas. No digas como profecía algo que... Voy a poner un ejemplo. El Señor me ha revelado que en este momento hay 2 matrimonios que tienen problemas. Hermano, ¿en qué lugar no hay 2? No hay 2, hay 3, hay 4, 5. Y cuando usted diga esa palabra, inmediatamente se va. Yo soy ese matrimonio que tengo problemas. Hay que tener cuidado. No tenemos que tomar cosas de la lógica, amado hermano, para hacer ver que Dios nos está hablando. Si Dios te habla, como Dios le dijo a su pueblo, al profeta que yo le diere mi palabra, de mi palabra, y al profeta que yo le diere sueño o que tuviere sueño, cuente el sueño, y dice, ¿qué tiene que ver mi palabra con el trigo, con la paja? De manera tal, amado hermano, que tenemos que buscar una época de autenticidad espiritual, aunque no hayan milagros. Si Dios no quiere hacer milagros, que no haga milagros. ¿Tú sabes quién fue el hombre más grande de la historia? ¿Sabe quién fue el más grande profeta que ha venido a la historia? ¿Sabe su nombre? No fue Moisés, no fue Elías, no fue Jeremías, no fue Isaías. El profeta más grande, dicho por Cristo, el hombre más grande que ha venido a la historia se llamó Juan el Bautista. Y dice la palabra que los fariseos, cuando hablaban de él, decía, este ningún milagro hizo. Pero todo lo que dijo era verdad. En otras palabras, Juan el Bautista no inventó milagros. No inventó milagros. En la Biblia nosotros vemos muchos milagros, pero esos milagros no es que ocurrían todos los días. Era cuando Dios determinaba que iba a ocurrir el milagro. Había épocas en la historia bíblica en que no había milagros. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo soy testigo, y quiero terminar con esto, yo soy testigo del poder de Dios. Y te voy a mencionar que yo tengo varias experiencias, pero te menciono solo una. Yo tenía una hernia. Yo era levantador de pesas cuando era joven, y un día cometí una locura en las pesas, no hice el calentamiento adecuado, no hice la preparación adecuada, y por HB me metí en una competencia, amado hermano, y sin calentamiento, sin preparación, sin un entrenamiento previo, traté de levantar la cantidad de peso que yo levantaba cuando estaba en forma. Consecuencias, me hernié. Se me hizo un bulto en la ingle, y así estuve. No era muy grande, pero se sentía el pedacito de tripa, se sentía el bulto. Y amado hermano, yo estaba ya por operarme porque ya fui al médico y sí, es una hernia. Tienes que operarte, no había manera y pasar los años. Pero un día fui a un culto donde había un pastor que Dios lo usaba en sanidad. Dios lo usaba en sanidad. Y amado hermano, llego al culto y él está llamando a la gente para pasar al altar para que fueran sanados de sus enfermedades. Y yo iba con una persona y la persona me dijo, mira, ve para que pases por tu hernia. Pero cuando yo fui a pasar, cuando di un paso, instantáneamente sentí en mi cuerpo que se movió la hernia. Ahí instantáneamente yo sentí que la hernia se movió. Y sentí, amado hermano, que la mano de Dios se había posado sobre mi hernia. Me dijo, me paré y me dijo, ¿no vas a pasar? Y le dije, no, ya Dios me ha sanado.
Por supuesto, yo no tenía mucho conocimiento bíblico, yo no tenía mucho conocimiento doctrinal ni teológico, porque pudiera haber sido, amado hermano, que se fueron los síntomas en ese momento y yo creí que Dios me había sanado. Fui al baño, exactamente, la hernia había desaparecido y, amado hermano, quiero decirle, hasta el sol de hoy, pues he podido hacer después de eso mucha fuerza de echarme hasta 2 sacos de cemento que pesan entre los dos 100 libras, ¿verdad? Y, amado hermano, no me ha pasado nada porque Dios me sanó. No tengo nada, no tengo bulto, Dios me ha sanado. Yo creo en los milagros. Y puedo mencionarte momentos en que Dios sanó milagrosamente a mi esposa de 3 problemas que tenía en su interior y iba a ser operada. El cuello del útero expandido, agrietado, y tenía pólipos. Y oramos en la iglesia. Estamos en la iglesia de Campechuela. Y yo le dije a la congregación, yo siento, era el día del pastor, yo siento que hoy que es el día del pastor, yo pienso que ¿por qué Dios no vamos a rogarle a Dios que haga un milagro sobre mi esposa? Tenía un sangramiento permanente ella. Oramos, le pedí a los líderes que pasáramos al frente, pasamos, le impusimos las manos sobre ella. Yo sentí algo especial. Te lo digo, yo sentí algo especial. Oramos por ella y cuando llegamos a la casa me dice, Tony, ya no tengo sangramiento. Y yo le dije, yo creo que Dios te ha sanado. Efectivamente me dijo, y el lunes yo tengo una cita, ¿qué hago? Y digo, ve a la cita. Si Dios te ha sanado, ¿qué es lo que va a decir el médico? Bueno, fue a la cita y cuando fue a la cita, el médico quedó asombrado. El cuello del útero se había recogido y dice, tu cuello del útero está como el de una niña. No hay, no recuerdo cómo se llaman las grietas, ¿verdad?, que se forman en el útero. No había grietas, los pólipos habían desaparecido de manera tal, amado hermano, que hubo una sanidad. En otras palabras, yo creo en los milagros. Yo he visto milagros en mí. Yo he visto milagros que Dios ha usado en momentos, y no te voy a decir que han sido muchos, en algunos momentos de mi vida Dios me ha usado en milagros. Pero yo te quiero decir, yo no quiero inventar ningún milagro. Pocas veces ha pasado, Dios me ha revelado, me ha mostrado algo que me lo ha dicho audiblemente. Y cuando me lo ha dicho ha sido real. Pero yo no te voy a inventar algo porque me lo imaginé, ni porque vi una sombra, estoy orando y vi una sombra, yo veo una sombra. No, a mí no me gusta estar inventando cosas, porque a veces cuando tú estás orando y cierras los ojos, automáticamente vas a ver cosas que estabas viendo en el exterior. Repito, hay que tener cuidado. Creemos en los milagros, creemos en las manifestaciones y oramos para que Dios hoy derrame, porque déjame decirte, hoy necesitamos el don de sanidad y el don de milagros más que nunca. No que los dones cesaron, no han cesado, pero necesitamos, amado hermano, porque hay oleadas. Una oleada en el cual Dios derrame, amado hermano, como al principio, como en el Pentecostés, como en la iglesia primitiva, como en el Antiguo Testamento, que Dios derrame su capacidad. Querido hermano, para que hayan milagros y para que hayan sanidades auténticas, sanidades reales. Por lo tanto, amado hermano, le pidamos a Dios misericordia. No juzguemos, por favor. Déjame decirte, cuando yo oro por un enfermo, oro para que Dios haga el milagro. Él lo hace si Él entiende. Pero no voy a declararte sano si Dios no te ha declarado sano. No te voy a declarar algo que Dios no me ha declarado o no me ha hecho sentir en mi corazón, porque hay cosas que se sienten por experiencia como que Dios está obrando. Si yo no lo siento, yo no te voy a inventar ni una lengua, yo no te voy a inventar una profecía, aunque si decimos una profecía la gente va a correr. Si aprovechamos de que el 35% son sanidades psicosomáticas y aprovechamos eso, la iglesia se va a llenar. Yo no quiero que la iglesia se llene de cosas falsas. Yo no quiero que la iglesia se llene por falsificaciones, por manipulaciones. Yo no quiero manipular a nadie. Y yo le pido a Dios, Señor, quiero ver en mi iglesia dones de sanidades reales. Quiero ver en mi iglesia dones de profecías auténticos. Quiero ver en mi iglesia manifestaciones sobrenaturales auténticas. Eso es lo que yo le pido al Señor. Y le pido al pueblo de Dios. Y roguemos, oramos a Dios, oremos a Dios. Dios, derrama tu gloria. Señor, haz milagros. Señor, manifiesta tu poder con poder y gloria. Pero por favor, no pensemos que un pastor es el que sana.
No pensemos que una iglesia es el que sana. El que sana es Dios. Y sana cuando Él entiende que ha de sanar. Si Él cree que ha de sanar a todos, que sane a todos. Si Él quiere que no ha de sanar a nadie, pues es Dios. Y solamente Él sabe los motivos. Hay personas, menciono ya esto, terminando. Dios le dijo a un profeta, a un siervo de un profeta, a Giesi, le dijo, oiga esto, porque hay declaraciones divinas que son tremendas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Si tenemos aquí en nuestra iglesia o en cualquier iglesia un Giesi, una persona que por su pecado Dios ha declarado, amado hermano, y ha determinado que esa persona está enferma, mire, puede orar quien sea. Puede ir al médico chino, pueden operarlo los mejores médicos de la nación o del mundo. No se va a sanar. Por lo tanto, ¿qué nos queda, amados hermanos, ante esta epidemia de coronavirus? Orar. ¿Qué nos queda? Clamar. ¿Qué nos queda? Señor, levántate de tu trono y extienda tu diestra de poder. Es nuestro deseo. Pero quién sabe si es Dios el que está sacudiendo al mundo. Porque Job no sabía, amado hermano, que aquella enfermedad era una enfermedad que se había pactado, amado hermano, para verificar su fidelidad. No sabemos si esta epidemia es para que el mundo se levante, para que las iglesias se levanten, que por cierto, no estoy viendo que se levantan. Y hago un llamado a cada familia y hago un llamado a cada hijo de Dios. Es hora de levantarse, es hora de confiar más en Dios, es hora de depender absolutamente del Dios de la gloria. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y Dios permita que en este momento tu oración sea, Señor, te lo ruego, te lo suplico, haz en mí un milagro. Señor, te lo ruego, te lo suplico, haz que este virus pase por encima de mí y de mi familia y no nos toque. Señor, te lo ruego, te lo suplico, desaparece este virus del mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde, amado hermano y amado amigo.